dando continuidad a nuestro segmento sobre los líderes de recursos humanos más influyentes, más inspiradores en Honduras. Hoy tenemos el placer de platicar con Alberto Alessi, quien es director general de México, Caribe y Centroamérica en Manpower Group. Muchísimas gracias, Alberto, y sobre todo, de verdad, hago un particular agradecimiento por toda tu paciencia y toda tu sapiencia para llevar a cabo esta conversación. No, imagínate, más bien gracias a ustedes por estar pendientes y platicar de estos temas que pues para mí siguen siendo de los más apasionantes, ¿no? Que es el mundo del empleo. En este tenor, Alberto, quisiera empezar por preguntarte, ¿cómo ves tú, qué diagnóstico nos pudieras compartir respecto a la evolución que ha tenido la gestión del capital humano en los últimos años, ante, bueno, sobre todo los cambios tecnológicos, pero también las nuevas expectativas que están teniendo los colaboradores actualmente? Sí, pues veo un cambio enorme si de alguna manera lo proyectamos a lo que de alguna forma veníamos viviendo hace 5 o 10 años atrás, ¿no? Estoy convencido de que el tema de la pandemia aceleró unos comportamientos que de alguna manera veníamos monitoreando desde Manpower Group en varios de nuestros estudios, que de alguna forma se aceleraron durante y post pandemia. Eh, Uno en particular tiene que ver con las nuevas habilidades, si le podríamos llamar nuevas, siempre han estado presentes, pero creo que ahora tienen un protagonismo mayor que estamos esperando de nuestros candidatos y colaboradores. Eh, este tema de las habilidades blandas, precisamente por esta revolución, por estos cambios tan acelerados que tenemos en las organizaciones, ha hecho que no solamente la parte técnica, el conocimiento de alguna manera académico y experiencia laboral sea obviamente una parte importante del componente de lo que buscamos en los candidatos, sino estamos buscando con mayor énfasis habilidades humanas que nos ayuden a seguir de alguna manera impulsando los cambios transformacionales que tienen nuestras organizaciones. ¿A qué me refiero con esto? Hoy las áreas de recursos humanos estamos haciendo mucho más énfasis en competencias como learnability, la capacidad que tienen los colaboradores, las colaboradoras de seguir aprendiendo sobre la marcha y que no claudiquen en ese aprendizaje continuo. El tema de la adaptabilidad, porque estamos viviendo cambios vertiginosos y a lo mejor hoy estamos en un proyecto, nos dimos cuenta que no es por allí y hay que cambiar 180 grados hacia otro tipo de actividades, pues ahí necesitamos que la gente venga o desarrolle esa habilidad de adaptabilidad, de flexibilidad. Estamos buscando hoy muchas más personas con la habilidad de la curiosidad, ojalá y exacerbada, porque la curiosidad conlleva en muchas ocasiones a que exista innovación dentro de la organización y que no sean personas simplemente que cumplan con las tareas asignadas, sino que nos ayuden a identificar áreas de oportunidad, de mejora, etcétera. Y eso nos lleva a otra habilidad que tiene que ver con análisis y pensamiento crítico, que repito, es, digamos, en términos norteamericanos, el accountability que necesitamos, digamos, de los candidatos para poder de alguna manera triunfar en el mundo del trabajo y obviamente en las actividades que desarrollan cada una de nuestras organizaciones. Eso uno. Entonces, obviamente, aunado a los desafíos que traemos con las últimas tres generaciones, que son millennials, que ya están en cargos directivos, ya están en cargos gerenciales y según varios de nuestros estudios ya empiezan a sentir la presión de liderar equipos, ¿ok? Al margen de las características que tiene, repito, esa generación. Pero también tenemos a la generación Z que trae una serie de valores y propósitos distintos de los que veíamos en generaciones anteriores, incluyendo la propia generación de los millennials, y ya prácticamente estamos empezando a recibir en breve a la generación más joven, que es la generación alfa, que todavía de alguna manera no hay estudios relacionados, pues porque no han ingresado al mundo laboral. Entonces, al margen de, repito, de todo el tema de los cambios transformacionales que hemos tenido en cuanto a las habilidades que requerimos,
en cuanto a el tema precisamente de cómo manejar las diferentes generaciones, no solo para atraerlas, sino para la retención en nuestras organizaciones. Como bien lo dijiste al inicio, Mónica, viene la parte tecnológica. Y creo que eso es el mayor reto que tenemos en las organizaciones, porque básicamente todas las organizaciones, si hablamos de empresas medianas hacia arriba, están transitando un camino de transformación, sea digital, traducida en automatización, digitalización, robotización, o pues lo que está obviamente de moda, que es la incursión de la inteligencia artificial en varios de nuestros procesos productivos. Y ahí lo que estamos viendo es desde, y repito, desde la óptima que nos compete el día de hoy, que es de la óptica laboral. Uno, las nuevas generaciones, aunque son nativos digitales, también traen ese gap humano que es el de la resistencia al cambio. Eso no es, de alguna manera, es transversal para todas las generaciones, porque se trata, repito, de un comportamiento humano. ¿Okay? Entonces, pues el ser humano está, de alguna manera está acostumbrado a lo seguro, y lo seguro es pues lo que yo sé hacer en mi día a día, etcétera. Entonces, cuando me cambian las reglas del juego y ahora ya no es solamente lo que yo hago, sino tengo que compartir con diversas tecnologías, ahí ya se empieza de alguna manera a crear ese desafío que traemos todas las organizaciones de el tema de adopción digital, de adopción de las tecnologías. En varios estudios, no solamente nuestros, sino en varias firmas muy serias al respecto de medir las productividades en función a las inversiones que estamos realizando, hoy no se ve un panorama todavía claro de que ese retorno que estamos recibiendo por las grandes inversiones que se están haciendo en tecnología están decantando en mayor productividad, en savings o en adelantarnos de alguna forma a temas del mercado. ¿Okay? Por el contrario, lo que se está viviendo es ciertas mejoras. Si ves estudios de Gartner, de McKinsey, varios CEO lo que te transmiten es, oye, de las inversiones que estamos realizando, apenas estoy mejorando mi productividad en un 5 o 10%, y estoy recibiendo un retorno de menos del 5% sobre las inversiones que estoy realizando. Obviamente esto es en términos generales, pero tendríamos que verlo industria por industria. Obviamente en la industria de la tecnología de la información seguramente el retorno va a ser mayor, se dedican a eso, pero todas las que están fuera de ese rubro están de alguna manera todavía batallando y entendiendo cómo la IA está o estará transformando sus negocios. Muy bien, Alberto. En este tenor que nos estás exponiendo sobre estos cambios transformacionales que nos estás comentando, aunado a, por ejemplo, la resistencia al cambio y aunado también a esta diversidad generacional que bien estás mencionando, ¿qué tan difícil ha sido para ti en tu papel de encabezar estos esfuerzos en una firma como Manpower? ¿Qué tan difícil ha sido lograr consensos, tanto políticos como culturales, para la gestión humana en una región y todos los retos que esto conlleva? Me parece un caldo de cultivo muy interesante. A ver, yo procuro predicar lo que nuestros estudios al final del día nos dicen, ¿no? Pues porque es básicamente lo que los propios colaboradores están de alguna forma manifestándonos como la forma en la que ellos quieren trabajar, y eso de alguna forma nos da muchas luces de cuáles son sus intereses, y en función a sus intereses tratar de crear un ecosistema que ayude a la organización y a estos individuos a pues que tengamos una receta ganadora, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en la organización, un poco lo que he aplicado desde hace varios años para acá, no necesariamente de pandemia para acá, pues porque millennials fuimos también en su momento los que teníamos cargo cuando estábamos jóvenes, es primero liderar desde la empatía y, como nuestros estudios lo señalan, ser un líder social.
¿A qué se refiere con este término? Que nosotros no somos los que vamos a tener todas las respuestas ante los desafíos o proyectos que vamos a tener en la organización, sino que hay que dejar que estos jóvenes, con todas las ideas y con precisamente todas esas habilidades que de alguna manera la era digital les ha proporcionado, nos ayude a nosotros a entender cuáles son los mejores caminos para desarrollar cualquier cosa, un proyecto, desarrollar un producto, un servicio, etcétera. Porque al final los consumidores finales son ellos mismos. ¿Okay? Entonces, ¿quién es mejor que ellos para entender un poco hacia dónde van nuestros negocios y los comportamientos de compra, ¿no? La otra tiene que ver con, y que creo que sí es un desafío para todas las organizaciones, es que estas generaciones se aburren muy rápido, ¿ok? Y desean de alguna forma progresar a través de sus carreras profesionales de una manera más rápida. Entonces, parte también de los aprendizajes que hemos tenido en la organización es que de alguna manera hay que rotarlos para que formen parte de diferentes comités en los diferentes proyectos que tiene la organización. Y eso es parte, repito, de lo que nuestros estudios han arrojado de las habilidades que necesitamos de estas personas. Es decir, si tú, Mónica, eres experta en el área de procesos de producción en una planta industrial, pero te dejo solamente encauzada hacia proyectos de ese tipo, lo más seguro es que te pierda en 2 o 3 años si no hay otras cosas que te aten a la organización. Por el contrario, si te invito a participar de un proyecto global en donde están de alguna manera creando nuevas formas para eficientizar procesos productivos, pues ya no es lo mismo solamente trabajar para un mercado como el hondureño, como el costarricense o el mexicano, sino que ya obviamente te engancha un poco más este tema del exposure, de trabajar con otros colegas del mundo y así. Entonces, creo que en efecto, para quienes obviamente somos generaciones previas a la de Millennial, Centennial y Generación Alfa, necesitamos un mindset mucho más flexible, más empático, entender que nosotros necesitamos rodearnos de gente mucho más capaz que nosotros mismos y que al final nosotros jugamos ese papel de coach, ¿no? De sacar lo mejor que tienen cada uno de estos colaboradores para que al final de cuentas puedan progresar personal y profesionalmente y se logren los objetivos generales de nuestras organizaciones. Interesante punto de vista, Alberto, porque lejos de, muy lejos de enarbolar, pues, este fenómeno también que se da con el edadismo, estás concitando a que, pues, los integremos, que nos hagamos coaches de alguna manera de esas nuevas generaciones que están empujando fuerte y que, bueno, ya como nativos digitales están, pues, apoderándose de todo. Y una cosa importante que estás mencionando ahora, la idea no es ir segmentando las generaciones que están confluyendo en la organización. La idea es que cada uno aporte lo mejor que trae. Los nativos digitales traen eso. Traen, es increíble la capacidad de aprendizaje que tienen. Te arman proyectos de la noche a la mañana increíbles porque tienen todo ese manejo de herramientas tecnológicas que quizás otras generaciones no tenemos. Pero las otras generaciones, de alguna manera, complementan con otras habilidades que tienen mucho más desarrolladas, como puede ser la paciencia, el pensamiento crítico a largo plazo, el análisis de consecuencias a corto y mediano que tienen que ver con quizá esa maduración que tienen profesionalmente las personas, el tema de la inteligencia emocional, que también ayuda mucho las generaciones X, tradicionalistas y baby boomers, ayudan de alguna manera a las nuevas generaciones. Acuérdate que las nuevas generaciones vienen con una forma de interacción social mucho menor a la que traíamos nosotros, pues precisamente por las tecnologías, y esas son habilidades que traemos las otras generaciones, esa interacción social, ese tema del exposure, de conversar, de trabajar en equipo, que no necesariamente traen las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que es una mancuerna, desde mi punto de vista, ganadora, porque se van transmitiendo conocimientos y habilidades técnicas y blandas entre las diferentes
generaciones. Muy bien, Alberto. A partir de este modelo que tienes sobre liderazgo más empático, me da pie a preguntarte también, y bueno, también de manera un poquito más personal, Alberto, ¿qué es lo que más te inspira, primero para realizar tu trabajo y bueno, sumarte a esta lista de líderes pues más inspiradores en Honduras? Y bueno, detectar también esos retos para lograr esos objetivos de manera personal, ¿qué nos puedes decir? Bueno, mira, a mí definitivamente lo que hace que me apasione el trabajo que realizo a día es que conseguirle un empleo formal a una persona transforma definitivamente vida, ¿no? Siempre lo he dicho, o sea, nuestra industria primero te permite esa multipolaridad de sectores, porque nosotros pues le damos servicio a sector farmacéutico, sector construcción, manufactura, consumo masivo, farmacéuticas, dispositivos médicos, en fin. Entonces somos muchas empresas en una, entonces eso de alguna forma me mantiene siempre, gracias a que tengo la habilidad de la curiosidad bien desarrollada, me mantiene entretenido, ¿no? Porque hoy se aprende de una empresa, otro día se aprende de otra empresa, pero el precisamente traer ese expertise luego el plano de cómo ayudamos a nuestros candidatos, sea a conseguir su primer empleo, sea a cambiarse de empleo, pues porque ya no sienten que pues donde están van a seguir desarrollándose, al final del día transforma vidas. Y yo que he tenido también la oportunidad en mis primeros pininos dentro de la industria de los recursos humanos de reclutar personal. Hombre, el decirle a una persona que no conseguía empleo durante meses y que era padre o madre de familia, madres solteras a cargo de hijos y personas adultos mayores en su hogar o enfermos, y decirle, oye, quedaste seleccionada, empiezas a trabajar a partir del tal día, o sea, no sabe la expresión sea telefónica o por videollamada de gratitud, de esperanza, de una nueva oportunidad que se crea de alguna forma en el alma de esa persona. No. Yo creo que ese sentimiento que recibimos es invaluable. Entonces eso de alguna manera me ayuda a seguir como siempre súper entretenido y súper enganchado a mi industria. Eh, y en cuanto a los retos, creo que cada generación tuvo sus retos. Yo a veces me pongo a pensar oye, imagínate tú en la era de la revolución industrial, donde todo previo era manual, donde no había una máquina que hiciera el trabajo de mucha gente. Lo que pasó de alguna manera es que sí, esos avances tecnológicos impactan inmediatamente sobre aquellas personas que hacen trabajos repetitivos que son fácilmente reemplazables o por la máquina o por la IA, y es lo mismo que nos está pasando, lo que nos está ocurriendo a nosotros. Entonces, creo que el reto desde el lado de nosotros como recursos humanos es expresarle a los candidatos, a los empleados, a los colaboradores en que necesitan mantenerse constantemente en aprendizaje, porque lo que te trajo, de alguna manera, la experiencia que te trajo a obtener ese empleo hoy no necesariamente es lo que te va a asegurar el empleo el día de mañana. Y la única forma de que nosotros podamos tener seguridad laboral es precisamente el seguir aprendiendo nuevas tecnologías, el que no utiliza hoy una tecnología de IA como ChatGPT o Copilot o Gemini o la que sea, de alguna manera, si no empiezas a perderle el miedo a utilizar esa tecnología, seguramente luego lo que estés haciendo hoy, si es relativamente transaccional, sí te va a reemplazar al 100% a través de una máquina. Ahora, si tienes habilidades blandas desarrolladas y además estás actualizado en el campo técnico, el cielo es el límite, o sea, no hay manera de que no puedas mantenerte empleado en el mercado laboral. Y es lo que yo veo a lo largo y ancho de todos los territorios que manejo y de las especialidades que contratamos, que esas personas de alta especialidad se ponen ellos mismos el salario. O sea, ese nivel de conocimiento hace que tú digas, pues mira, no, a mí no me gusta ganar uno, yo quiero ganar tres. Y va a haber alguien que sí le va a pagar esos tres. Entonces, los retos son de alguna manera diferentes en cierto modo,
pero bastante transversales de lo que hemos venido de alguna manera viviendo como humanidad en los últimos siglos, ¿no? Muy bien, Alberto. Finalmente, y para acotar esta conversación, quisiera que también nos compartieras, bueno, ¿qué peso tienen los reconocimientos, en este caso específico, el de Awards of Happiness? Y bueno, ¿cómo crees que estos se traducen en el bienestar efectivo en los entornos laborales de la región? Pues importantísimo el tema de los reconocimientos, Mónica. Lo veo, repito, a lo largo y ancho de las diferentes premiaciones a las que asisto, obviamente Award of Happiness, una de ellas, y es que muchas veces, primero el trabajo de las áreas de recursos humanos está bastante como en la sombra, ¿no? Es decir, las áreas de recursos humanos tenemos una responsabilidad enorme, ¿no? Que no nada más es atraer y retener el personal, es desarrollarlo, es escucharlos cuando ocurren de alguna manera problemas con áreas supervisoras, de coordinación, jefaturas, gerenciales, directivas. Eh, y parte, por ejemplo, un poco de lo que yo podría transmitirle a las personas que nos están viendo el día de hoy es que tienen que verle la cara a alguien que es premiado. O sea, cuando escuchas, primero cuando los ves y segundo cuando escuchas un poco sus testimonios, agradece que alguien haya visto los esfuerzos que está realizando esa persona dentro de su industria, dentro de su organización, y que en efecto sea un líder inspirador, que sea una persona que está cambiando de alguna manera el mundo, si lo podríamos decir así, desde la trinchera que le corresponde, ¿no? Entonces, considero que es de suma importancia el tema de los rankings y las premiaciones, porque eso de alguna manera luego inspira a esas personas a seguir colaborando, a incluso acelerar esos procesos que están llevando a cabo en sus organizaciones y que fueron precisamente la fuente de inspiración que finalmente los premiaron, ¿no? Entonces, creo que sí hay que seguir de alguna manera exponenciando este tipo de awards y pues nada, felicito en ese sentido a World of Happiness porque pues de alguna manera están dejando en alto esa labor diaria que hacemos desde recursos humanos y que muchas veces es relativamente poco reconocida. Muy bien, Alberto. Muchísimas gracias de verdad por este espacio que te diste para platicar con nosotros en RRHH Digital. Es vital lo que tienes que compartir y bueno, esto por supuesto se enlazará a la entrevista que generosamente también nos concediste en meses pasados. Y bueno, estaremos muy de cerca, Alberto, siguiendo tus pasos a través de Manpower como director general en México, Caribe y Centroamérica. Muchísimas gracias, Alberto. A ustedes, muchísimas gracias.